Hoy vamos a hablar de instrumentos de viento y madera. Fagot proviene de un instrumento llamado ulcian en Italia en el siglo XVI. Con el tiempo fue evolucionando. En el siglo XVII se le agregó entre 2 a 4 llaves, fagot barroco. En el siglo XVIII, entre 8 a 9 llaves, fagot clásico. En el siglo XIX, fagot romántico. En el siglo XX y XXI cuenta con 25 a 27 llaves. El sonido es grave y oscuro, se genera por el paso del aire que baja por el tubo largo de la herradura, que amplifica y da su timbre. La distancia que recorre el aire cambia al abrir o cerrar las llaves, y eso genera distintos sonidos. Instrumentistas famosos: Karl Almanader y Maurice Aylard. Conciertos famosos: Vivaldi ejecutó más de 35 conciertos y Mozart realizó en 1774 el concierto de si bemol. Lugar que ocupa en la orquesta: en la fila central, delante de los metales, detrás de los oboes y clarinetes, y delante de los cornos franceses, y generalmente hay 2 a 4 fagotes. Flauta piccolo. Es el resultado de la evolución de la flauta traversa. En el siglo XVII era madera y tenía pocas llaves. Luego, en el siglo XX, fueron de madera, metal y combinadas. Produce sonidos agudos y brillantes. El aire ingresa por la embocadura. Se divide contra el visir, haciendo vibrar la columna de aire adentro. Al abrir y cerrar los agujeros, se van produciendo los sonidos. Instrumentistas famosos: Nicola Masalti de Italia, Jean-Louis Pomadier de Francia y Peter Boerens de Bélgica. Conciertos famosos: Vivaldi concierto en do mayor, Vivaldi concierto en la menor, John Stanley concierto para piccolo y cuerdas. Lugar que ocupa en la orquesta junto a las flautas traversas. Clarinete lo creó Johann Christoph Denner a comienzos del siglo XVIII en Alemania. En el siglo XIX se le añadieron más llaves y mecanismos para tocar con más facilidad. El clarinete produce distintos sonidos dependiendo el registro en el que se toque, ya que registra en graves, medios y agudos. Puede variar según cómo toque el músico. Tiene gran amplitud de colores sonoros. El aire hace vibrar la caña contra la boquilla y al tapar o destapar los agujeros y llaves, el músico cambia la longitud del aire, obteniendo las notas. Algunos instrumentistas famosos de música clásica son Sabine Meyer, alemán, Martin Frost, sueco, y en el jazz, Benny Goodman de Estados Unidos. Conciertos famosos: algunos de ellos conciertos en la mayor por Mozart en 1791, conciertos en fa menor en 1811 y segundos conciertos para clarinete en mi mayor en 1811. El lugar que ocupa el clarinete en la O es el centro izquierdo, detrás de flautas y oboes, al lado de las fagotes. Corno inglés es la evolución del oboe de acacia a mediados del siglo XVIII en Europa. Desde entonces el corno inglés mantiene su forma y su función. El corno inglés produce un sonido muy grave, con timbre melancólico y profundo. Produce el sonido mediante la vibración de una lengüeta doble al soplar el aire en ella. Tiene tubos más largos que el oboe y se controla la nota musical con las teclas que cubren los agujeros en el cuerpo del instrumento. Algunos instrumentistas famosos son Gaetano Donizetti en 1824, Henry Broad en 1830 y James Machijan en 1996. Algunos de los conciertos famosos son concierto en sol mayor, Gaetano Donizetti, y concierto de Henry Broad.
El lugar que ocupa el corno inglés en la OES es la familia de maderas, junto a los oboes, ligeramente hacia el centro, detrás de los primeros violines y delante de la percusión. El oboe. El oboe se creó en Francia en 1650 por los instrumentos Jean Hotter y Michel Philidor. Antes existía el chirimía, que era el sonido más fuerte y estridente. Luego, el oboe surge como una versión más refinada. Fue evolucionando desde el siglo XVII, donde era más corto y con menos llaves, hasta llegar al siglo XX, que es con llaves perfeccionadas. Produce un sonido penetrante y dulce. El sonido se genera cuando ingresa aire y hace vibrar las cañas. Esa vibración pasa por el tubo de madera y se transforma en el sonido. Instrumentistas famosos. Está Marcel Tabucau de Estados Unidos, Schellenberger de Alemania y Pierre Pierrot de Francia. Conciertos famosos. Concierto para oboe, el Do mayor ejecutando por Mozart. Concierto en Re mayor por Strauss. Concierto para oboe en 1986 por Elliott. El lugar que ocupa en la orquesta sinfónica es delante de las cuerdas, a su derecha el clarinete, a su izquierda las flautas y detrás de los fagotes. El contrafagot. Su antecesor es el Lucía en el siglo XVI. Luego en el siglo XVIII aparecen los primeros contrafagot, donde eran muy grandes y difíciles de tocar, hasta que en Alemania Heckel estandariza el diseño moderno en el siglo XX. Su sonido es una versión más grave del fagot, es una octava por debajo. El sonido se produce cuando el músico sopla, genera vibración de las palas de caña y genera el aire vibrante. El aire pasa por el tubo, que está doblado varias sobre sí mismo. El intérprete abre y cierra los orificios mediante las llaves metálicas. Instrumentistas famosos. Está Susan Nigro y Margaret Connor y de Estados Unidos. Conciertos famosos. Está el concierto para contrafagot y orquesta de Gunther Schuller en 1978. Está el concierto para contrafagot y orquesta de André Mermen en 2010, Brasil. Su ubicación en la orquesta sinfónica es delante de los metales. En la parte trasera de los vientos de madera, generalmente se encuentra en orquestas grandes. Flauta traversa es el instrumento más antiguo del mundo. En la Edad Antigua en Asia ya existían. Luego fue introducido en Europa en la Edad Media como un instrumento de madera con embocadura lateral. En el Renacimiento y Barroco, la flauta evolucionó, construyéndose de madera y pocas llaves. En el siglo XIX, Boehm fue quien perfeccionó en la versión actual, con el cuerpo de metal y un sistema metálico. Produce un sonido agudo, brillante y ágil. El sonido se genera por el paso del chorro de aire hacia el bisel, donde se divide al chocar con el borde. Una parte entra en el tubo y otra parte se queda afuera, generando una vibración en la columna de aire que está dentro de la flauta, generando el sonido básico. Al tapar los orificios de las llaves, se obtienen los diferentes sonidos. Instrumentistas famosos: Jean-Pierre Rampal de Francia, James Galgay y John Baxter de Estados Unidos. Dentro de los conciertos famosos realizados por Bach, llamado concierto en Re mayor, y Mozart en Sol mayor. Su ubicación en la orquesta sinfónica es en el centro, en la primera fila.
Este instrumento pertenece a viento-madera por razones históricas, ya que sus primeras versiones fueron de madera. Además, porque el sonido se produce con una caña simple en la boquilla, al igual que el clarinete. Saxofón. Fue creado por Adolphe Sax belga en 1840. Buscó crear un instrumento con sonido con la potencia de los metales y movilidad de los instrumentos de viento-madera. A mediados del siglo XIX se incorpora a las bandas militares. A fines del siglo XIX fue incorporado a la música de salón. En el siglo XX pasó a ser la estrella del jazz, expandiéndose a otros géneros. El sonido que produce es según el tipo de saxofón, pudiendo ser soprano, alto, tenor y barítono. Puede sonar dulce, melancólico en registros graves y medios, o brillante, penetrante en los agudos. Se produce por la vibración de una lengüeta simple, generada por el ingreso del aire que crea una onda sonora, que se amplifica al pasar por el cuerpo para terminar en la campana. El músico controla el tono, abriendo y cerrando los agujeros del cuerpo mediante llaves. Esto modifica la longitud del tubo, produciendo las distintas notas. Los instrumentistas famosos: Charlie Parker en jazz moderno, John Coltrane y Kim Curtis. Concierto famoso para saxofón, alto y orquesta, realizado por Alexander Clarkson en 1903. El saxofón no tiene una ubicación fija, porque no es un instrumento estándar en la orquesta sinfónica. Este instrumento pertenece a viento-madera, porque el sonido se genera al soplar contra el bisel de la embocadura, no con los labios vibrando como en los metales. Los instrumentos de viento-madera se colocan en el centro de la orquesta por razones acústicas. Su sonido es más suave y delicado que el de los metales, y si estuvieran al fondo se perderían. Al ubicarse detrás de las cuerdas y delante de los metales, logran proyectar mejor hacia el público, se equilibran con el resto de la orquesta y mantienen su papel de dar color y matices al conjunto.